Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este nuevo encuentro de Tena. Qué rico que estén aquí presentes. Como siempre vamos a dar unos 2 minuticos para que la gente se pueda conectar y no se pierdan nada del tema que hemos preparado para hoy, que hoy vamos a hablar de los cambios emocionales que tienen los adultos y sobre todo cómo acompañar esos cambios y cómo como cuidadores podemos aportar a que esos cambios sean lo menos negativos posibles. Bienvenidos a todos, muchísimas gracias por haber aceptado esta nueva invitación de Tena. Hoy jueves 30 de abril, en medio de este confinamiento, en medio de esta protección que estamos haciendo para nuestras vidas, para las vidas de nuestras familias. Qué rico podernos encontrar acá, en este espacio que la tecnología nos permite estar un poquito cerca, de una manera diferente, pero siempre cerca. Y pensando siempre en ustedes como marca, para generarles bienestar a ustedes como cuidadores, a ustedes como adultos y a todas las personas que lo rodean. Muchas gracias por estar acá. Por aquí empiezan a saludarnos, Francisca, Lina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que el tema que nos reúne hoy es el manejo de las emociones, de los adultos, y sobre todo cómo cuando somos cuidadores vamos a acompañar ese cambio emocional de los adultos y cómo entenderlo para que prácticamente no nos afecte a nosotros como cuidadores, la familia lo entienda y que para los adultos sea lo más tranquilo posible vivirlo. Muchas gracias, Maritza. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Lina, bienvenida. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Como les digo, vamos a dar unos 2 minuticos más, esperando que la gente se nos pueda conectar, terminando seguramente de almorzar, para que se nos pueda conectar a este en vivo de hoy. Listo, vamos a hablar de las emociones en los adultos y sobre todo cómo acompañarlos a vivir esos cambios emocionales que vamos viviendo con los años. Juan Carlos, bienvenido. Jenny Mar, bienvenida. Gracias a ti y a Tena por tu valiosa información. Jenny, con todo el cariño del mundo, muchas gracias a ustedes por estar conectados. Cada semana hemos tratado de desarrollar un tema que de verdad genere o aporte aspectos importantes para el día a día en este confinamiento, en este momento de cuarentena en el cual nos tenemos que proteger muchísimo como seres, a nosotros, a nuestros familiares. Hugo, muchas gracias desde Ecuador, bienvenido, muchas gracias a ti por estar conectado. Elisa, Luz, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a todos. Les recuerdo, el tema es el manejo de las emociones en el adulto. Vamos a dar un minutico más y ya comenzamos. Les recuerdo que estos espacios son para ustedes, son creados para ustedes. Si tienen sugerencias, si quieren que trabajemos un tema en específico, escríbanos por favor. Sé que estamos atrasados con unas respuestas, pero hoy apenas terminemos este en vivo me pongo a terminarlas del live anterior, del en vivo anterior. Pero la idea es que ustedes nos puedan dar sugerencias de qué temas más quieren que trabajemos, qué les parece importante, qué necesidades tienen, para nosotros también poderles aportar a esas necesidades puntuales que ustedes van teniendo en sus viviendas, en sus hogares, en sus lugares de trabajo para quienes estamos trabajando, ¿cierto? Lunita Mar, no soy psicóloga, Lunita, yo soy enfermera, pero preparamos el tema no desde la parte tanto psicológica, sino desde la parte general de cómo como cuidadores acompañamos esos cambios emocionales en el adulto. Sin embargo, si tienen preguntas muy puntuales y muy dirigidas al profesional de psicología, pues quedamos en Tena con la tarea de contactar a una persona especializada en el tema que nos pueda ayudar, ¿cierto? Desde la parte que preparamos nosotros es una parte más general, más de tips, de acompañamiento y de cómo ayudarles a llevar esos cambios y sobre todo en estos momentos de confinamiento. Muy bien, Elisa, bienvenida, muy buenas tardes. Muy bien, entonces vamos a comenzar. El tema entonces que teníamos preparado, vamos a hablar es de los cambios emocionales que tiene el adulto a través de su vivencia de la vejez, ¿cierto? Desafortunadamente, en Colombia, en Latinoamérica y me atrevería a decir que en el mundo, la vejez ha sido mal catalogada como un proceso de declive. Realmente cuando envejecemos empezamos a tener una serie de cambios importantes que nos llevan a tener cambios, valga la redundancia, en todos los aspectos de nuestra vida, cambios emocionales, cambios económicos, cambios laborales, cambios incluso en el círculo familiar. Pero es importante que si ustedes que me están escuchando son personas que aún no han llegado a la vejez,
nos preparemos de una manera adecuada para llegar a ese momento y vivirlo de una manera más intensa. Y si ya estamos en ese momento, pues nada, cambiar el chip. Ese dicho que en Colombia, pues para los que nos están viendo de otros países, Ecuador, Perú, Bolivia, Puerto Rico, en Colombia tenemos un dicho que dice que el loro viejo ya no aprende a hablar, nada, eso lo tenemos que quitar de nuestro vocabulario y de nuestro pensamiento. En la medida que podamos involucrar cosas nuevas en nuestro día a día, vamos a poder romper todos esos paradigmas y esos tabús. Lunita, es el Día del Psicólogo en Perú y tú eres psicóloga, Lunita. Felicitaciones a todos los psicólogos del Perú. No sé si para Colombia sea el Día del Psicólogo, vamos a averiguarlo, pero muchas felicitaciones para todos esos profesionales que todos los días nos acompañan y que en estos momentos de confinamiento sí que están teniendo un papel bien importante con toda la población, no solamente los adultos mayores, sino en general con toda la población. Felicitaciones y muchas gracias por esa bonita labor. Entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué pasa con el adulto mayor? Miren, hay muchísimos cambios. No vamos a hablar solamente del confinamiento, aunque es un tema que es muy actual. Creo que ya se va haciendo pesado también hablar todo el tiempo de coronavirus, todo el tiempo de confinamiento. No, vamos a darle un vuelco a este live de hoy y vamos a hablar de esos cambios emocionales que tiene el adulto por su naturalidad del envejecimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A medida que vamos envejeciendo, la persona va experimentando unos cambios a nivel, como les decía, no solamente físico, ¿cierto? La piel arrugada, el problema de que ya no puede moverse de la misma manera, que agacharse a amarrarse un zapato es difícil, el tema de las enfermedades. Además de eso, tiene un montón de cambios en su alrededor. Por ejemplo, el tener que afrontar de pronto la muerte de la pareja, el tener que afrontar un diagnóstico de una enfermedad con cambios drásticos, como por ejemplo una diabetes, donde tengo que alimentarme de una manera completamente diferente a la que yo estaba acostumbrado. Un cambio, por ejemplo, ante un diagnóstico como la hipertensión, ¿cierto? Lo otro, a la jubilación, donde yo toda mi vida fui activa laboralmente, tenía un día a día planeado, trabajaba, tenía unos ingresos fijos, y que en el momento del retiro laboral cambia completamente tanto la parte económica como la parte social. ¿Por qué? Porque ya no devengo la misma cantidad de dinero, ya tengo que ajustar mis gastos diarios a ese dinero que me queda como pensión, y fuera de eso, eso se ve directamente involucrado con la parte social, ¿cierto? Entonces eso es supremamente importante y son duelos que día a día tenemos que ir haciendo y que en la edad adulta se van como aumentando, por decirlo de alguna manera. Vamos a ir respondiendo preguntas por aquí. Luz Marina, bienvenida. Mónica nos dice, son maravillosos todos los conocimientos que nos transmiten. Muchas gracias, Mónica. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Bueno, entonces, súper importante, como les decía, si todavía las personas que nos están acompañando no han llegado a la edad adulta, que en Colombia es a partir de 60 años, en otros países cercanos como Perú, como Ecuador también es más o menos la misma edad. Lo importante es que lleguemos a esa edad preparados, es decir, este en vivo precisamente no es para los adultos mayores, es para que nos preparemos también para llegar a ese momento y tener las herramientas necesarias para afrontarlo de la mejor manera. Cada persona vive sus emociones de una manera muy distinta y eso depende también en gran medida de cómo hemos vivido a lo largo de nuestra vida, de cómo hemos afrontado todos los cambios en nuestra vida, no solamente en la adultez, en la adolescencia, en la edad adulta y ahora cuando nos vamos haciendo viejos, pues obviamente esas mismas herramientas van a ser importantes traerlas en estos momentos de vejez. Entonces es importante sacar todas esas herramientas que tenemos para llevarlas a cabo. Ahora, si su perfil es de cuidador, pues obviamente vamos a envejecer, claramente, pero en este caso de cuidador, pues esas herramientas nos van a permitir entender de una manera más clara esos cambios emocionales que está viviendo el adulto con el que yo estoy conviviendo, con el cual estoy cuidando. Eso me permite llevar de una mejor manera ese proceso de cuidado con el adulto, no solamente de darle el medicamento a la hora que es, el baño, el alimento, sino que ese acompañamiento de verdad sea un acompañamiento global, íntegro, de yo notarle un cambio emocional, de yo notificarle, por ejemplo, a un familiar que lo veo triste, que lo veo deprimido, y de pronto darle tips, denle una llamadita, escríbanle una nota, ¿cierto? De acuerdo pues como a las facilidades que tenga cada uno, pero que también nosotros como cuidadores identifiquemos esos cambios en el adulto y podamos ayudarles. Habíamos hablado en algún live anterior que no es malo sentir, valga la redundancia, esos sentimientos negativos de tristeza, de depresión, de angustia, de rabia. Eso no está mal, eso es muy humano.
Lo importante es que los aprendamos a identificar, a saber y a reconocer que en este momento estoy angustiado, tengo rabia, tengo miedo, y saber hasta qué momento lo voy a vivir y cómo lo voy a vivir. Eso es lo más importante. Los sentimientos son inherentes al proceso de los seres humanos. Y un tip aquí importante, no hay sentimientos ni positivos ni negativos. No, los sentimientos son eso, sentimientos, ¿cierto? Y lo importante es que los aprendamos entonces a identificar y a procesar de la mejor manera. No hay una única manera de procesar las emociones o los sentimientos. Como les dije anteriormente, eso viene desde tu proceso de crecimiento, de desarrollo, de formación y educación que cada uno de los seres humanos tenemos. Pero todas esas herramientas van a ser importantes, traerlas a colación, sacarlas esa kit de herramientas que tenemos en los momentos donde tenemos que afrontar procesos difíciles como esos que estábamos hablando, un diagnóstico nuevo, la muerte de un familiar muy cercano, el confinamiento como en estos momentos. Esas herramientas nos sirven. Ahora, si tenemos un proceso, por ejemplo, de nuestra infancia, traemos un kit de herramientas que no es el más adecuado para afrontar las emociones, entonces yo prefiero aislarme, autoaislarme, quedarme en silencio, no manifestar mis sentimientos. Ese kit de herramientas que yo traigo pues debe ser en la medida de lo posible modificado, porque sabemos que es muy importante poder socializar, expresar y comunicar todos esos sentimientos. En la medida que yo pueda exteriorizarlos de la mejor manera. Si no se los quiero contar a nadie, busco una hoja y un lápiz y escribo, quemo, rasgo, lo que cada uno quiera, pero exteriorícelos, no se quede con ellos, porque eso es súper importante para el proceso de sanación. Y eso es aplicable para nosotros como cuidadores o como seres cotidianos del día a día o para nuestros pacientes. Vamos a ir aquí como leyendo preguntas. Por aquí nos dice Daisy Angulo, excelente porque como cuidadora es bueno aprender más sobre nuestros abuelitos, adultos mayores. Claro, bueno, firma Claudia. Claro, Claudia, eso, mira, cuando somos cuidadores es súper importante que seamos cuidadores integrales. Es muy importante dar el medicamento con los 5 correctos como los conocemos, a la hora correcta, en la dosis correcta, la presentación correcta, etc. Es importante cuidar al paciente, que no tenga eventos adversos, que no se nos caiga, que no se nos lesione la piel. Toda esa parte como asistencial es muy importante. Pero muchas veces y tristemente olvidamos esa parte emocional, que hace parte fundamental, ineludible del ser humano y que como cuidadores hay veces por el día a día, por el afán de estar haciendo pues a esas cosas para las cuales estamos preparados, olvidamos esa parte emocional. Entonces, rico tener cuidadores integrales, tanto la parte asistencial como la parte emocional hacen un push importante en el ser humano como tal, y obviamente esto nos va a generar mejor desempeño de nuestra labor, más satisfacción y obviamente un paciente o un adulto de una manera mucho más mejor cuidada, por decirlo de alguna manera. Muy bien. Cuando nos vemos entonces enfrentados a todos esos cambios emocionales y muchas veces no los identificamos y empezamos a ver a ese adulto es que es irascible, es irritable, se mantiene aburrido, se mantiene mal genio, no habla, no quiere salir del cuarto y nos ponemos en una posición como de juzgar, ¿cierto? Es y juzgamos, pero realmente no estamos yendo más allá. Listo, estamos identificando todos esos cambios emocionales, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué? ¿Qué está pasando con mi paciente, con don Jesús, con doña Susana, que está teniendo esos cambios, ¿cierto? Si somos cuidadores de largo tiempo de esa persona, de pronto alcanzamos a identificar qué está pasando. Pero si no, o si es la primera vez que está pasando con esos cambios en ese ser, es importante que nos hagamos la pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué cambios hubo? Tratar de conversar con él y de permitirle que él nos exprese. Ojo, sin violentar su intimidad, ¿cierto? No lo tenemos que obligar a que nos cuente, de una manera más conversada, más sutil, más desde lo emocional, más desde lo humano, llevar a que nos cuente, pero tampoco violentar pues esa intimidad y si no nos quiere socializar, buscar la manera de hacerlo, pero eso es supremamente importante. ¿Cuáles son algunas como cambios que nos podemos empezar a evidenciar y que nos pueden ser útiles en esos momentos? Primero, algunos efectos, por ejemplo, a nivel mental. La persona empieza a ser muy negativa, ¿cierto? Y todo es difícil, todo es malo, todo es negativo. Además, minimizan las situaciones, ¿cierto? Eso no me va a pasar a mí, eso no es tan grave como uno cree. Minimizar una situación que de pronto necesita mayor atención. Otro sentimiento es sentirse inseguro.
¿cierto? Entonces ya no quiero salir ni siquiera del cuarto porque me siento inseguro, me siento abrumado, no sé qué hacer con todo esto que me está pasando, tengo cambios físicos, emocionales, estoy perdiendo la memoria, por ejemplo, que podría ser una condición importante. Y eso, a los inicios de la enfermedad, por ejemplo, hablando de una enfermedad, perdón, de Alzheimer o una demencia, a los inicios las personas son completamente conscientes de esos cambios y pueden ustedes imaginarse cómo se siente el creer o sentir que estoy empezando a tener pérdidas de memoria, y eso es lo que significa. Además que eso generalmente, por no decir que siempre, las personas llevan a maximizar la condición. Entonces se me olvidaron dónde dejé las llaves, ya tengo Alzheimer, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Volvemos todo un desastre. Lo importante es aprenderlo a manejar. Obviamente, no cualquier pérdida de memoria significa Alzheimer. A todos se nos olvidan cosas todos los días y muchas veces es más falta de atención que cualquier otra cosa. Pero en el adulto mayor hay que empezar a estar más atentos, ¿cierto? A hacer esos ejercicios que nos permitan mantener actividad cognitiva para que esa memoria no se vaya afectando, porque naturalmente se va a ir afectando sin necesidad de ser un Alzheimer o una demencia, por ejemplo. A nivel emocional, ¿qué tenemos? A nivel emocional, ya les conté, los adultos pueden experimentar momentos de irritabilidad, ¿cierto? Todo les molesta, todo les parece terrible, están aburridos, experimentar ansiedad y angustia, que es un tema que trabajamos la semana pasada, y esto los lleva a tener, por ejemplo, cambios de humor demasiado notorios, ¿cierto? Y los cuidadores o los familiares se preguntan, pero mi mamá cómo era de alegre, cómo era de activa, cómo era de linda, y ahora se mantiene mal genio, no hay cómo hablarle, no hay con qué decirle las cosas, a toda hora es reactiva y respondiendo mal. Esos son alertas que tenemos que estar atentos, no para juzgarla, mamá, pero ¿por qué estás así? No, es para entenderla, entender esos cambios y obviamente mirar cómo la podemos ayudar. Recuerden que la manera más importante es que ella pueda socializar de una manera tranquila, ¿cierto? Porque no es fácil empezar a reconocer que tengo esos cambios, que tengo esas pérdidas y que estoy en ese duelo de ese cambio completamente a nivel emocional, físico y lo que hemos hablado. Otro factor súper importante y más por estos días es el cambio a nivel biológico, ¿cierto? ¿Eso a qué me refiero? Cuando yo empiezo a experimentar por la edad todos esos cambios físicos, esos cambios emocionales, los cambios sociales, ya no salgo, ya todas mis amigas están pensionadas y no nos volvimos a hablar, ya no recibo la misma remuneración y me tocó ajustar unos gastos, en mi casa, y pues ya no me puedo comprar lo que antes me compraba que me gustaba tanto, por ejemplo. Eso además a nivel biológico lo que hace es que se nos disminuyan de una manera muy contundente las defensas, ¿cierto? Cuando yo tengo todos estos cambios emocionales, lo que me sucede a nivel del sistema inmunológico es que hay una disminución importante de las defensas, de esos soldaditos, como le decimos a los niños, que nos defienden de todos esos microorganismos que hay en la calle, no solamente del COVID-19. Ustedes no se imaginan el montón de bichos que tenemos en la calle. Es normal, y no es para que nos pongamos a imaginarnos un montón de cosas y que ya no vamos a poder hacer la vida normal. No, toda la vida hemos vivido con ellos. Lo que pasa es que cuando se nos bajan las defensas, pues ellos encuentran un ambiente mucho más apropiado para ellos vivir. Entonces es cuando vienen las gripas más fuertes, todas esas condiciones inmunológicas importantes. Entonces, súper importante, por eso, mantener un estado emocional estable. Y con esto vuelvo y le repito, no quiere decir que me estoy sintiendo triste, no me puedo sentir triste porque se me bajan las defensas, no. Desen el permiso, siéntanse tristes, háganse conscientes de que están tristes usted o el paciente que cuida, pero tratar de salir de ahí, ¿cierto? Eso es lo más importante, porque también tratar de ocultar, de borrar ese sentimiento, esa sensación de angustia, de tristeza, de ansiedad, también no es un acto positivo. Por el contrario, antes te puede ayudar a aumentar de una manera más aguda esa sensación o ese sentimiento, y por lo tanto va a ser más difícil controlarlo. Entonces, identificarlo, aceptarlo y poder fluir con ello de la mejor manera. Muy bien, vamos a ver, por aquí hay preguntas. Todavía no hay preguntas. Por aquí nos dice Mons, no sé cómo se leerá. Hola, saludos desde Guayaquil. Mi mamá está por cumplir 78 el sábado, pero ya vive estresada porque no puede salir.
Mons, muchas gracias por estar aquí. Sé que Guayaquil es una de las ciudades con mayores dificultades en este momento por el COVID-19. Tu mamá es un tesorito de 78 años, hay que cuidarla muchísimo y claramente por estos días, dile, no va a poder salir. Ahí, y tomo ese ejemplo que nos pone no sé si es un hombre o una mujer, Mons, frente a la mamá de 78 años que quiere salir. Miren, es importante, los adultos no se pueden tratar como niños, los adultos no son niños. Y ese tema de que es que vuelven a ser como niños porque ya hay que darles la comida, ya hay que ayudarlos a caminar, ya hay que ponerles pañal, por ejemplo. No, eso no lo tenemos que quitar de la cabeza. Los adultos nunca vuelven a ser niños, ellos siguen siendo adultos y como adultos los tenemos que tratar. Entonces, en este caso que nos pone esta persona de Guayaquil, es importante explicarle, mamá, no se puede salir a la calle, ni tú porque tienes 78, ni yo porque tengo los que tengas 30, 25 o 40, por las condiciones que hay. Pero una vez esto pase, vas a poder volver a salir a la calle como lo hacías normalmente. Eso es importante, pero no encerrarla, porque he escuchado muchísimas historias que los encierran, les quitan la llave, les dan vuelta, como si fueran niños. No, hay que explicarles. Ahora, si esa persona adulta tiene ya una condición cognitiva, un Alzheimer, una demencia o alguna condición que no le permita autocuidarse y tener como los esquemas de seguridad necesarios, pues habrá que hacer unas medidas diferentes. Pero independiente de que hagas esas medidas diferentes, siempre hay que explicarle. Así digamos, no es que mi mamá ya no me entiende, por más que yo le diga, ella no me va a comprender, no importa, siempre se les debe explicar. En enfermería, por ejemplo, siempre hacemos mucho énfasis en que los pacientes que están sedados, en cuidados intensivos, o que están inconscientes, o que están con alguna condición que no les permita hablar y comunicarse, siempre se les explica lo que se le va a hacer. Entonces, por más que esté dormido el paciente, la enfermera le debe decir, buenos días, don fulanito, lo voy a bañar. El paciente ni oye, ni ve, ni entiende, ni le va a contestar, pero es como una mínima norma de respeto. Lo mismo con estos adultos, aunque no nos creamos que no nos comprenden, hay que darle toda la explicación. Muy bien, vamos a ver por aquí qué más hay. Sandu por aquí nos dice, tiene razón, ver sus necesidades emocionales. Nuestros adultos mayores guardan a veces rencor por el solo hecho de estar en un asilo. Saludos desde Ecuador, Sand, completamente de acuerdo. También es un mito que tenemos que romper. El hecho de llevar a nuestros adultos a un asilo, a un hogar geriátrico, no quiere decir abandono. Eso no es así. Obviamente, en la medida de lo posible, conciliar con ese adulto, si quiere ir a un asilo. En el caso de que no podamos conciliar, porque no hay quien lo cuide, porque la familia está por fuera, ¿cierto? Por muchos otros factores y haya que llevarlo a un asilo, lo importante es que sienta que no fue dejado y tirado en ese asilo. Estamos pendientes de él, de una llamada, de una visita cada semana, de ir por esa persona y llevarla, sacarla de ese asilo a, no sé, a tomar el algo, a dar una vuelta. Pero el hecho de llevarla a una institución para el cuidado no quiere decir dejarlo tirado, ¿cierto? Pero obviamente conciliando con ellos, eso es súper importante. Por aquí Mónica Londoño nos dice, importante conocer un poco sobre cómo se puede manejar la ausencia de su familia, teniendo en cuenta que ellos no entienden bien o en otras situaciones se les olvida. Totalmente de acuerdo, Mónica, mira. Eso es una de las cosas que más angustia les puede generar en estos momentos, a los adultos sobre todo que están en instituciones de cuidado. Y la mejor manera es, hay que explicárselos, hay que decírselos, hay que repetírselos las veces que sea necesario, porque como tú misma lo cuentas, ellos van olvidando, ¿cierto? Y tú le dices por la mañana, es que tu hija no viene hoy porque acuérdate que estamos en confinamiento, nos estamos cuidando, y a la media hora se le olvidó. Entonces hay mucha tolerancia, mucha paciencia. Si somos cuidadores entendemos qué está pasando por esa cabecita de esa persona y que hay que decírselo. Otra alternativa es, por ejemplo, si se le olvida mucho, escríbeselo en un tablerito de esos borrables, escríbeselo. Y si a la media hora vuelve y te pregunta, le dices, recuerda, vamos a leer lo que te escribí en el tablero, por ejemplo. Claramente esa familia debe estar presente, y ya lo hemos dicho, a través de una videollamada, que es esa forma la más cercana que en este momento tenemos para podernos sentir de alguna manera. Un video con un mensaje de los nietos o de las personas pues, que ese paciente tenga cercanas,
una carta, un dibujo, ¿cierto? Cualquier manifestación de que ese adulto no se sienta solo, que no fue abandonado y que no está siendo visitado es porque lo están antes cuidando, ¿cierto? Precisamente por el riesgo que ellos tienen. Lunita nos dice trabajo interdisciplinario y tocas un tema súper importante, Lunita. Esto no es un tema solamente del médico, de la enfermera o del cuidador. Esto es un tema interdisciplinario donde todas las psicología, trabajo social, fisioterapia, terapia, por ejemplo, respiratoria, terapia ocupacional, todo ese gremio nos da grandes aportes para aprender a manejar esta parte emocional del paciente. Uno creería emocional igual psicólogo y no es así. El psicólogo es clave, claramente, y nos va a dar muchas pautas, pero es muy importante el cuidador que está 24 horas con ese paciente, la terapia ocupacional que nos dice cómo lo vamos a ocupar para que, valga la redundancia, ocupe el tiempo, maneje de una mejor manera sus emociones y nosotros como cuidadores pues también tengamos una calidad de vida en el trabajo. Por aquí Eli nos dice, gracias Diana por tu importante información, muy interesante, tus conocimientos, Dios te bendiga. Muchas gracias a ti Eli. Por aquí Heidi, súper importante lo que dices, de acuerdo al respecto de la intimidad de la persona, eso es clave y nunca se nos puede olvidar Heidi, la intimidad es importante hasta el final de la vida. Muy bien, por aquí nos dicen, bueno, saludos desde Bogotá, muchas gracias a todos por estarnos viendo, vamos pues a continuar con lo que les tenía preparado. Bueno, entonces con todos esos cambios emocionales que va sintiendo el adulto, claramente vamos experimentando muchos diferentes estados de ánimo, ¿cierto? Y son como una montañita rusa, como decimos nosotros. Unas veces estamos muy contentos, muy eufóricos, y al momento, inclusive momentos de minutos, horas, vamos a estar bajitos de ánimo, tristes, irascibles, irritables, deprimidos. Al momentico otra vez, eso es súper importante que lo tengamos muy en cuenta. Y que no empecemos a utilizar expresiones como despectivas, como este se enloqueció, mírelo pues, ya estaba contento y ya está llorando. Ojo con esos comentarios porque los adultos están escuchando todo el tiempo y eso los puede llevar también a tener un estado emocional diferente, ¿cierto? Entonces ya estoy loco, ¿será que sí estoy loca? Es que la enfermera me está diciendo. Entonces eso hay que manejarlo con muchísima delicadeza y con muchísima prudencia. Es entender qué es lo que está pasando y como les digo, que esa persona en la medida de lo posible lo exteriorice de la manera que ustedes puedan encontrar. Muy bien, vamos viendo la hora, es que el tiempo se nos pasa pero volando. Muy bien, además a todos estos cambios emocionales que hemos hablado por la edad, hay que sumarle lo que estábamos hablando, la persona que ya está perdiendo la memoria por alguna condición, ¿cierto? No, vuelvo y les digo, no es la memoria que dónde dejé las llaves, no, eso es pura atención y eso nos pasa desde los chiquitos hasta los más viejitos, ¿cierto? Hay muchas técnicas para diagnosticar cuando estamos empezando a tener enfermedades de memoria como Alzheimer, como demencia, entonces los invito primero a que no nos autocataloguemos, ¿cierto? Porque uno muchas veces lo hace de una manera como jocosa, chistosa, no es que ya tengo Alzheimer, no sé ni dónde tengo la cabeza puesta. Eso normal lo vivimos en el día a día, pero cuando estamos conviviendo con adultos mayores que están sensibles con el tema, que tienen preocupación con el tema, hay que ser muy prudentes con ellos, ¿cierto? Y decir que un simple olvido no quiere decir Alzheimer. Pero entonces, ¿cuáles son esas experiencias que ellos tienen frente a esa sensación de que me estoy olvidando de todo? Miren, esto funciona, esto es como un yo-yo, un bungee jumping para arriba y para abajo. Hay sentimientos de angustia, de tristeza, de muchísima ansiedad, de muchísimo estrés. Esa persona, como les decía ahorita al principio, son conscientes de que está empezando a haber cambios importantes en su cognición, en su memoria, y eso los estresa demasiado. Entonces hay que hacerles mucho acompañamiento ahí, muchísimo. Si no estamos preparados, miren, hay muchísimas lecturas. Yo preparando este live pude ver que hay demasiadas investigaciones serias porque a Google e a Internet no se les puede creer todo, pero hay estudios de universidades y de revistas muy serias que podemos consultar, que son fáciles de comprender y que nos dan herramientas y tipsitos muy claves para ayudarlos. Entonces esos comentarios, esa ayuda, esa angustia se puede manejar de una muy buena manera. El miedo es uno de los sentimientos más angustiantes que puede existir. Y cuando esa personita lo vive solo, porque ellos no lo quieren exteriorizar, no les voy a decir que me estoy volviendo o teniendo Alzheimer porque de pronto me llevan a un hogar y vuelve todos esos mitos de los que hablamos, o porque ya no me van a cuidar, ya se van a estresar conmigo, ¿qué van a hacer conmigo?
Entonces nos pueden dar herramientas para manejar esto de una manera mucho más adecuada. Vamos a responder por aquí. Jacqueline nos dice, yo quisiera saber si hay vitaminas para el Alzheimer. Tengo una tía, vive en Popayán, yo quisiera saber si existen buenas vitaminas para recuperar la memoria. Jacqueline, mira, sí hay muchos medicamentos, vitaminas, incluso productos naturales para mejorar la retención de la memoria. Yo no te puedo recomendar uno en específico porque no soy la experta, ¿cierto? Porque además eso debería dártelo una persona indicada, como es en este caso un médico, ¿cierto? Idealmente. Pero sí existen muchísimas vitaminas que te pueden ayudar. Te recomiendo que lleves a esa tía, que consultes si ves que de verdad hay un deterioro cognitivo para que puedan hacer un diagnóstico oportuno y sobre todo como un detenimiento, un retroceso o retraso mejor del proceso de pérdida de la memoria. Pero muchas cosas sí hay. Y otra cosa, fuera de medicamentos, son ejercicios cognitivos que te pueden ayudar. Muy bien, por aquí Angélica nos dice, con las pacientes con Parkinson, ¿qué manejos y atenciones son importantes? El Parkinson, Angélica, claramente es una condición muy, muy compleja, es una condición cognitiva también, y hay muchísimas herramientas para manejar el paciente con Parkinson. Me comprometo a responderte por el correo, aquí pues por tu Face, algunos tipsitos que de pronto te pueden ayudar específicamente con ese paciente con Parkinson. Y si creen que es un tema que podamos desarrollar, lo estudiamos y lo manejamos en un próximo live. ¿Les parece? Muy bien, entonces vamos a seguir. ¿Qué métodos entonces podemos nosotros emplear para mejorar ese estado de ánimo de los adultos que estamos cuidando, los que están a nuestro alrededor? Miren, no es nada nuevo y seguramente ustedes ya lo han escuchado muchas veces, incluso en vivos que hemos hecho anteriormente. Para manejar estos cambios de estado de ánimo, lo más importante es tener un estilo de vida como óptimo, como lo más ideal posible, ¿cierto? De acuerdo, obviamente, a las condiciones de cada persona. Y ese estilo de vida como ideal posible está enmarcado básicamente primero que todo, en volver a esos adultos en un ambiente incluyente. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces, y sobre todo en hogares, los cuidadores nos dedicamos, como les dije ahorita, a lo básico, ¿cierto? Pero entonces ya le di el almuerzo, lo dejo sentado todo el día hasta la hora que le toque o el medicamento o la comida, o llevarlo a dormir. Pero son esos lapsos de tiempo tan largos que no estamos atentos a ese adulto, qué está sintiendo, qué quiere hacer, qué no quiere hacer. Y eso es importante, incluyámoslos, ¿cierto? Muchas veces uno dice, no, es que ya no oye, ¿para qué le voy a hablar? Entonces no nos esforzamos y son esas personitas solas por allá, claro, dormidos, porque ¿qué más van a hacer si nadie les pone atención? Entonces inclúyanlos en todo, en una simple conversación. Si están viendo el noticiero, ve, fulanito, ¿vos qué opinas de esa noticia? ¿Cómo te parece? Pues, y con seguridad les va a contar una historia parecida que ellos vivieron, cualquier tema que a ellos los haga sentir útiles e importantes. Eso es súper importante. Eso de una manera, pero abismal, va a subir el estado emocional, porque él se siente importante, porque lo tuvieron en cuenta, porque es útil, ¿cierto? Muy bien. Otra cosa que podemos hacer en el día a día para mejorar el estado de ánimo de esos adultos es hacer actividades lúdicas, obviamente conciliando con esa persona y detectando o encontrando eso que a ellos más les gusta. Por ejemplo, un parqués, jugar cartas, jugar dominó, contar historias. A ellos les encanta, la gran mayoría de adultos mayores les encanta recordar y contar esas historias cuando eran pequeños, cuando trabajaban, cuando tuvieron alguna aventura, alguna cosa importante, un aspecto importante de sus vidas. Ellos son felices contando esas historias. Abrámosles esos espacios y se van a dar cuenta cómo cambia el estado anímico y emocional de ese adulto. Otra cosa importante es cuando empecemos a ver que esos adultos se están volviendo muy negativos, que son pesimistas, que son negativos, que nada les parece, que todo es un mundo, tratemos nosotros de cambiarles como el lado al asunto, sea una conversación, sea una actitud, pero de volverlo positivo, ¿cierto? Vuelvo y les digo, no juzgándolo, no diciéndole, mira, está siendo súper negativo, acuérdate que hay que ser positivo. No, así no vamos a lograr nada. Pero sí de una manera más sutil, más táctica, en una conversación, en un tintico que nos estemos tomando, un cafecito, cambiarles lo negativo, lo pesimista, lo abrumador,
por una cosa positiva, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, están viendo una noticia, ay, se desbordó un río y se llevó no sé cuántas casas, ¿cierto? A ellos, a muchas personas los puede angustiar. Entonces, si vemos e identificamos eso, cambiémosles el tema, cambiemos la noticia, pongamos otra cosa, ¿cierto? Para que ellos lo vean de una manera más positiva y menos pesada. A ver, por aquí, Ivonne nos dice, excelente información, es muy bueno que sean más seguidas las informaciones para estar uno actualizado. Con estos temas desde salud lo hago por mis padres. Ivonne, muchísimas gracias a ti, qué rico que les guste, y lo que más me gusta es que de verdad sea útil para ustedes, eso es lo más importante, ese es el esfuerzo que nosotros hacemos, es precisamente para eso, para que sea útil para ustedes, así que bienvenidísima cada live por aquí, Ivonne. Sant nos dice felicitaciones por los datos, importante continúe en Grupo Tena. Sant, muchísimas gracias. Saben que estamos preparando estos en vivo para ustedes y que nos pueden dar todas las sugerencias de tema que en la medida de nuestras posibilidades lo vamos a desarrollar para que ustedes puedan tener esa información más tangible, no tan pesada como en un libro, sino que sean más como de tipsitos, como los llamamos nosotros, para que sea más fácil aplicarlo al día a día. Muy bien, vamos ya terminando, como siempre se nos pasa el tiempo volando. Para terminar, les quiero dar como 3 o 4 tips importantes. Miren, para mejorar los estados de ánimo, tanto nuestros como de nuestros adultos, es tener un propósito cada día. A los adultos sobre todo no hay que hacerles planes a largo plazo. ¿Para qué? Se les olvida, ¿cierto? Entonces, ¿para qué a largo plazo? No, el día a día. Si yo cuido a doña Susana, entonces doña Susana, hoy, ¿qué le parece si hacemos tal actividad? Ella la va a motivar porque obviamente usted va a escoger una actividad que a ella le guste, que ella disfrute, entonces eso la va a motivar. Y si usted se lo dijo a la primera hora de la mañana y lo van a hacer en la tarde, ya no va a ver la hora que sea la tarde y se va a preparar y va a estar contenta. Si en la mitad, en la media mañana se le olvidó y la viste que se le bajó un poquito la emoción, doña Susana, acuérdese que ya en 2 horitas vamos a hacer tal actividad, ¿cierto? Entonces tener como una actividad planeada para el día a día, recuerden, no a largo plazo porque para ellos esto no funciona. Lo segundo, cuerpo sano. ¿Cómo logramos cuerpo sano? Ya lo hemos hablado, una buena alimentación y actividad física. Que actividad física no es ejercicio, no es hacer pesas ni darle vueltas al estadio, sino la actividad que vimos en el live, en uno de los live anteriores, con los movimientos que yo, desde mis capacidades, pueda realizar. Lo tercero, súper importante, fortalecer el espíritu. Y esto es básicamente con la gratitud. Gracias por este live, gracias por este desayuno, gracias por esta siestica que me voy a dar, gracias, ¿cierto? Eso fortalece el espíritu y usted que se conoce a sí mismo y conoce a su paciente, sabe cómo lo puede ayudar a fortalecer ese espíritu. Y por último, las relaciones sociales, que aún en el confinamiento las podemos realizar y ya las hemos mencionado. Una videollamada, un video de los nietos, dándole un mensajito a ese abuelo que no está, un dibujo, un regalo, mandarles un alguito con un domiciliario, no sé, que sientan que están presentes, que ustedes no se han ido y que por el contrario no están yendo, es porque los están cuidando. Entonces con esos 4 tips vamos terminando. Vamos a darle lectura a 2 o 3 mensajitos más. Por aquí nos dice Brian, muchas gracias por sus charlas, son muy útiles, saludos desde Ecuador. Brian, muchas gracias a ti, bienvenidísimo cada live para que podamos nutrirnos con toda esta información que preparamos para ustedes. David nos dice, valiosa información, Dios los bendiga, tercera primavera. David, muchas gracias a ti, qué bueno que sea útil para ustedes. Dai nos dice, excelente, bendiciones, apenas me integré. Bueno, Héctor, apenas llegaste y ya nos estamos despidiendo, pero entonces me das pie para decirles una cosa muy importante. A quienes apenas están llegando o a quienes crean que este live les puede servir, recuerden que queda ahí en Bienestar by Tena para que puedan compartirlo con esas personas que de pronto crean que se pueden beneficiar de este tema que trabajamos hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre se me fueron 40 minutos, bienvenidos, gracias por estar ahí todo el tiempo, recuerden seguirnos en nuestras redes, los espero en una semana. El próximo jueves, en nuestro próximo live, que vamos a trabajar, a hablar un poquito del cuidado de la piel del adulto que está en casa. Esas pieles de ellos que se vuelven tan delicadas y tan sensibles, ¿cómo las vamos a cuidar para prevenir tantas lesiones que pueden presentarse? Entonces los espero muy atentos a las redes para que les digamos la hora, estamos mirando cuál hora es mejor.
Entonces, muy atentos para que nos podamos encontrar en una semana. Muchísimas gracias a todos ustedes. Les mando un abrazo desde la distancia y nos vemos en una semana. Hasta luego.